Bienvenidos amigos, ¿cómo están? En este video estaremos entrevistando a Julio Gaitán del canal Los Círculos de la Real Interpretación. Así es, hoy vamos a tener un invitado especial desde Estados Unidos, Texas, y él nos va a hablar acerca de un poco de su historia y también de las culturas ancestrales como los Hopis y las humanidades luz que contactaron con ellos. Vamos a darle la bienvenida ya a mi invitado. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué cuentas? Hola, Pablo. Un saludo para ti y para todas las personas de tu comunidad, de tu canal. Un gran saludo a todos y pues aquí estamos listos, ¿no? Para hablar un poquito acerca de esos temas que por lo regular a las personas les interesa, ¿verdad? Que son, en ocasiones hay historias, hay mitos que se habla mucho acerca de tanto de las comunidades ancestrales como de algunos supuestos guías que tuvieron en tiempos anteriores, y pues es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Así es, amigo, y bueno, quédese hasta el final de que me está escuchando, porque va a descubrir cosas que no se hablan en la religión y también que nos va a ayudar en nuestro camino de la búsqueda. Así es, entonces, Julio Gaitán, ¿quién eres tú? ¿Quién es Julio? Bueno, pues yo soy una persona. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, una persona común y corriente, pero eso sí con un pensamiento un poquito diferente al de la mayoría de las personas. Todo el tiempo he sido un poco rebelde, si se pudiera decir de esa manera. No me gustan las reglas, odio los protocolos, o sea, todo lo que tenga que ver con el sistema. No es algo que no me gusta, y pues todo el tiempo me ha interesado el investigar el porqué de las cosas, ¿no? Entonces sí era en ocasiones, o sea, yo toda la vida he sido así, pero más bien la vida te va llevando a que investigues el porqué de las cosas en diferentes dimensiones, ¿no? Y pues yo me dedico a la construcción, soy reparador de cualquier cosa que se necesite para una casa, para vivir, para poder habitar. Y pues religioso ya no soy, porque ya tiene mucho tiempo que también salimos de la religión, aunque tampoco nunca fui una persona muy apegada. Todo el tiempo me interesó porque había relatos interesantes y eso era lo que en ocasiones me hacía un poquito asistir a las iglesias, ¿no? Y pues no, de ahí es más todo normal como cualquier persona. Bueno, amigo, el tiempo que estuviste en la religión, o sea, ahí viene lo que te iba a preguntar. Pero antes quiero hacer una introducción. Amigos, a Julio Gaitán lo pueden encontrar en el canal de El Círculo de la Real Interpretación. Al terminar este video vamos a dejar en el comentario fijado el canal para que vayan a ver su contenido, que comparte ahí junto con Lili Montes y otras personas que están colaborando allí con su canal. Ellos me invitaron a mí a su canal hace poco y estuve en una transmisión por Facebook. Próximamente también tendrán esa transmisión en el canal de Julio. Y Julio, ¿cómo fue tu experiencia dentro de una religión? Bueno, yo pienso que cualquier experiencia que sea de conocimiento, pues es buena. Yo no me siento ni mal de haber salido de la religión, porque
cuando entré ahí, entré por el querer comprender a Dios, el querer conocer a ese Dios del que tanto se hablaba, ¿no? Y pues estando ahí en las religiones, porque yo era de las personas que a cualquier iglesia que me invitaran, fuera la que fuera, yo iba. Entonces nunca tuve el fanatismo de creerme de una denominación y plantarme ahí. O sea, mi experiencia en la religión fue como investigador más que nada. Sí, llegué por buscando respuestas a muchos cosas, a cosas que pasan en la vida. Y por eso, esa era la razón de que yo quería conocer a ese Dios, ¿no?, del que se hablaba en la religión. Y llegué a buscarlo, estuve en varias partes. Por lo regular uno tiene la facilidad de poder sentir en qué parte estás bien, en dónde te está gustando y en dónde no. Entonces anduve en muchas de estas hasta llegar con lo que fueron los testigos de Jehová. Y ahí por alguna razón, ahí fue en el lugar donde duré un poquito más, que habrán sido algunos 2 años. Y me gustaba porque en sí estas personas, yo veía que tenían bastante conocimiento de lo que hablaba. Entonces se me hizo una buena oportunidad para aprender de ellos, ¿no? Para aprender lo que estaba queriendo, lo que estaba buscando, ¿no? Lo que me había llevado en esa búsqueda. Y pues ya estando ahí por algunos 2 años, yo creo que fue lo máximo que duré. Pero también me fui dando cuenta de la forma que eran las personas, de que si no actuabas o hacías exactamente lo que hacían ellos, te veían de una forma despectiva, como no te daban ni siquiera la confianza, porque pues de la forma que hablaban ahí te consideraban un inicuo, al punto de ni siquiera de invitarte a comer o sentarse contigo a comer, porque de acuerdo a lo que establecía Jehová en el Antiguo Testamento, ni siquiera te podías sentar a la mesa con un inicuo, porque si no tú también estabas pecando ahí, no sé, de acuerdo a lo que ellos creían. Y eso fue también lo que me hizo alejarme. Una actitud sectaria. Sí, mucho control. Y aunque no te obligaban a hacer las cosas, pero sí era recurrente el que estaban proponiendo, ¿no? De que, oye, hubieras de usar una corbata, o hubieras de usar unos zapatos de vestir, con pantalones de vestir, no vengas en pantalones de mezclilla, con tenis. Y pues el corte de pelo, mira cómo andas, ¿por qué mejor no te dejas crecer el pelo para que te peines y te veas así bien como yo? Y, o sea, cosas de esas que yo decía, bueno, pues una cosa es cómo te veas y otra cosa es lo que estás haciendo, ¿no? Ya dentro del avance espiritual que estás buscando, porque yo ya en ese tiempo ya comprendía que sí, de alguna forma teníamos que alimentar también el espíritu. Ya comprendía que el cuerpo se alimentaba de comida, pero eso no era suficiente. Había otra comida que por ahí Jesús lo menciona, no solamente de pan vive el hombre, sino también de la palabra viva. Y pues ahí empezaba, y pues en esos tiempos esa palabra, pues yo decía, la palabra de la Biblia, ¿no? Pero ya después te vas dando cuenta pues que esa palabra de vida, o ese pensamiento de vida, no está en un templo ni está en una religión, sino que está en la forma como tú veas las cosas, y aparte está dentro de ti también. Y pues ahí así más o menos fue mi proceso en las religiones.
Muy bien, amigo. ¿Qué aprendiste dentro de ahí que te ayudó en tu camino de búsqueda? Y lo que no te ayudó, que creo que ya lo mencionaste, pero ¿qué es lo que te ayudó ahí dentro? Fíjate que lo que me ayudó bastante a sentir un bienestar y de alguna forma haber pensado en ese momento que entonces ahora sí estoy conociendo a Dios. Y eso que me ayudó fue cuando empecé a escuchar y a comprender y a interesarme del mensaje que dejó Jesús. Eso fue lo que me terminó de abrir, lo que terminó de abrir ese cascarón de lo que ya mi ser ya estaba buscando. Fue eso, el escuchar el mensaje, pero más que escucharlo, porque pues ya lo había escuchado varias veces, ¿no? Pero más bien fue el interés y ya el poderlo o tratar de comprenderlo, que fue lo que me abrió, como te digo, lo que abrió ese cascarón. Y mucho más lo que me ató, lo que me unió con ese mensaje fueron las profecías, que todo el tiempo, no sé por qué, era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces cuando escuché a una persona de ahí de los testigos de Jehová que dio una charla acerca de Apocalipsis, del libro de Revelación, yo dije, no, yo de aquí soy, yo quiero escuchar esto cada semana. Es más, si van a hablar de esto, yo vengo todos los días, porque era lo que me llamaba, lo que me llenaba, y era lo que yo quería. Eso era lo que yo buscaba, lo que estaba buscando de Dios, era lo que se mencionaba ahí en ese libro. Digamos que las enseñanzas de Jesús trascendieron en tu vida. Sí, sí fue algo que ya cuando lo empecé a comprender, me ma- ya no se me hacía como una carga el tener que agarrar una Biblia o agarrar algo y ponerme a estudiar, ponerme a leer algo que me interesara. Ya lo hacía yo mismo como de gusto, ya, o sea, ya me daban ganas de hacerlo. Y cuando lo hacía me hacía sentir bien. Y entonces ahí fue donde comencé ahí de alguna forma a enlazar esos mensajes que había dejado Jesús con otros mensajes también dejados en varias partes del planeta, en diferentes tiempos, en diferentes territorios. Y pues eso es lo que me mantiene aquí, porque hasta la fecha todavía es algo que me emociona, especialmente cuando aprendo, que encuentro algo nuevo. Es algo que me dan ganas de seguir buscando, y no se hace pesado porque es algo que tú quieres. Es impresionante cómo comienza el despertar, ¿no? Y comenzamos a ver a cosas que tradicionalmente nos dijeron que eran una verdad absoluta y vemos que hay como que van cayendo mientras hacemos una investigación. Y eso viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue que te decidiste por investigar de las culturas ancestrales en Mesoamérica, en América del Sur y lo que tienen que ver con las humanidades de luz, o sea, humanidades luz y nuestros hermanos mayores, como tú le dices? ¿Cómo comenzó ese conocimiento, esa búsqueda de conocimiento y ese despertar de querer saber más sobre ello? Bueno, sobre las culturas ancestrales, eso era algo que en sí desde niño me ha interesado. O sea, todo el tiempo era algo que también, por lo que tenía una fascinación desde que estaba en la primaria, en la escuela. Luego también mi abuela era una persona que le interesaba mucho también esos temas. Entonces yo tuve la oportunidad de visitar varios sitios arqueológicos en México, acompañándola.
Entonces estuvimos ahí en Teotihuacán, estuvimos en Tajín, que eso está allá en el estado de Veracruz, que es una de las pirámides que están ahí más sorprendentes que he visto. Es una pirámide que tiene varios nichos en ella, y creo que son 365 pequeños nichos, ¿no?, que tiene la pirámide, que cada uno representan un día del año, y aparte que tienen un simbolismo ahí bien interesante, que a lo mejor nunca lo he investigado, pero a lo mejor un día de estos investigo acerca de ese tema. Y eso, o sea, todos esos recuerdos de la niñez fue lo que ya después, ahora ya empezando ya con un despertar espiritual, con esa necesidad de buscar respuestas a muchas preguntas que, pues bueno, que yo me imagino que todos llegamos a tener algún día, y los que no las han tenido algún día las llegarán a tener, que son esas preguntas existenciales, ¿no? Que es como de decir de dónde vengo, en dónde estoy o por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Eso fue lo que me llevó a mí a empezar a investigar esto. Entonces, ya habiendo pasado ya por religiones, habiéndome enamorado de ese mensaje de Jesús, pues también tenía ese interés por las culturas ancestrales, y empiezo a estudiar y me doy cuenta, pues, de que también dentro de esas culturas ancestrales había ese mismo tipo de mensajes que tanto me apasionaban y me interesaban, y que también, aunque en otros nombres y de otra forma, pero también existía esa conciencia de un creador, de algo que, una fuerza que no, ¿verdad? Que no es un señor. Yo ahí llevo estudiando a las culturas ancestrales, yo me di cuenta que Dios no era un señor, porque todo el tiempo se referían los ancestros a ese Dios, se referían como el gran espíritu. Entonces, pues al decir que era un espíritu, significaba que no era una persona, sino que era una fuerza, era una energía que a lo que ellos consideraban que había creado todo, ¿no? Y ya, pues ahí siguiendo más en el estudio de ahí de Mesoamérica, pues llego a lo que es la información de Quetzalcóatl, y que ya también indagando más en fuentes, en diferentes autores, en diferentes biografías y cualquier cosa que me encontraba, pues también me llevo a la conclusión de que ese Quetzalcóatl era más o menos la representación mesoamericana de lo que era el Cristo, desde la visión religiosa, ¿no? Y pues me voy a estudiar, empiezo a estudiar los Hopis también, y me doy cuenta que ellos también tienen un hermano blanco que ellos le llaman el Pajana o el Pahana, y que también se fue con la promesa de regresar, que también es algo recurrente, ¿no? Jesús se fue con la promesa de regresar, Quetzalcóatl se va con la promesa de regresar, y este hermano blanco de los Hopi también se va con la promesa de regresar cuando el tiempo estuviera difícil, y su regreso sería para comenzar un nuevo ciclo, para rehacer, dice por ahí en el Apocalipsis, ¿no? Dice Jesús: yo volveré a hacer todas las cosas nuevas. Y hay otra parte donde te dice que el cielo y las estrellas cambiarán, ¿verdad? Que es de eso, hablando de la nueva tierra, que la nueva tierra no va a ser en un lugar diferente, pero sí va a ser este mismo planeta, pero este planeta ya después de un cambio, en donde los continentes ya no van a quedar donde mismo, donde el trazado del cielo va a ser diferente, porque a lo mejor pudiera ser que nos vamos a mover un poquito de órbita, a lo mejor acercarnos más hacia el sol,
o sea, varios factores que es lo que yo considero que es ese nuevo mundo que se está gestando, ¿no? Y pues cosas muy interesantes así de ese tipo que se va encontrando uno cuando te pones a investigar acerca de estos temas que son tan profundos, ¿no? Porque muchas veces no es tanto el leer, sino más bien el ir enlazando e ir comprendiendo lo que es la información y poderle dar un hilo o hacer un enlace con otras cosas, que es lo que más me ha gustado de estas investigaciones, ¿no? Que es la facultad de entre más conocimiento tengas, tienes la posibilidad de poder enlazar diferentes informaciones y llegar a una conclusión más amplia. Así es. Mira, amigo, y con respecto al mensaje que se le dio a los Hopi, ¿quiénes se lo dieron? ¿En qué tiempo fue? ¿Y qué les revelaron sobre la creación, sobre la humanidad y sobre la manipulación de estos seres oscuros que le llamamos Elohim? Mira, en sí los Hopi no hablan de los Elohim en sí, pero te voy a contar un relato. Se dice que los Hopi hablan de 4 mundos que han estado aquí, 4 humanidades diferentes. De acuerdo a los Hopi, nosotros estamos en el 4º mundo. Este 4º mundo lleva por nombre el Tuhuacachi. Esto significa es el mundo, la tierra completa, ¿verdad? Entonces ellos cuentan que en el primer mundo se tenía la facultad y la conexión entre hombre, animales y plantas, naturaleza en sí, para poderse comunicar. Entonces el hombre podía comunicarse con los animales y con las plantas, con los árboles, con el mismo río. Llega el punto en donde esta humanidad del primer mundo se empieza a degenerarse un poco. Entonces empiezan a tener riñas por envidia de los recursos naturales. Entonces empiezan a pelear por las cosas. Sucede que, de acuerdo a esta tradición oral, el creador de los Hopi, que fíjate, ellos también tienen el creador, el todopoderoso, que nosotros consideramos como ese padre, esa fuente primigenia. Ellos lo nombran Tayohua, es representado con un sol. O sea, podemos ver que es esa luz, esa energía que llega y penetra los planetas y es lo que causa que la vida sea posible y que crea vida. Pero ese era el dios principal. Pero el creador no era Tayohua. El creador de la humanidad y de los mundos era su sobrino de nombre Sotugnan. Que esto se puede ver, o yo lo enlazo con lo mismo que sucede de acuerdo a la tradición cristiana, que también es algo que se puede ver ahí en el libro secreto de Juan. Es que existe el padre, existe Bárbelo, la madre, y el vástago, y que todo eso en conjunto es lo que hace o que da creación al Cristo. Pero también cuando vamos ahí al libro de Juan, en el primer capítulo, que dice más o menos, que dice que en el principio la palabra estaba con Dios, dice, y la palabra era Dios. En otro pedazo dice que si no hubiera sido por esa palabra, nada de lo que está creado hubiese sido creado. Yo considero
cada quien tiene su interpretación. Yo considero que esa palabra que se menciona ahí en diferentes traducciones va a decir diferentes cosas, pero yo considero que ese es el Cristo, el ser que ya es creado, que también yo considero, de acuerdo a lo que puedo estudiar y comprender, que ese Cristo, pero en personaje, es el mismo Dios que se disminuye en su grandeza para poder ser visto, para poder ser comprendido y para poder manifestarse. Lo mismo que sucede en el relato de los Hopi, que ya no es la fuerza, la fuente principal que crea, sino es el creado por esa fuerza principal, el primero, que por ahí Cristo también menciona que Él es el unigénito del Padre. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué va a ser el unigénito? Bueno, porque precisamente es el único que fue creado directamente por el Padre. Y después de ahí todo lo que fue creado ha sido creado por ese unigénito, por ese Cristo, que es una energía, pero yo también considero que es un personaje. Y que ese es el que va a regresar después de que pase toda la hecatombe, pero ese es otro tema. Entonces los Hopi dicen que este Dios o este creador Sotugnan decidió que ese mundo tenía que acabarse, porque no podía seguir la gente actuando de esa forma, si no iban a llegar al exterminio de ellos mismos. Y la creación nunca ha querido que la raza se extermine o que llegue al punto en donde se termine todo y ya no puede haber más. Entonces decide terminar ese mundo para dar principio al segundo mundo. Bueno, el primer mundo se dice que terminó por fuego. Entonces da inicio al segundo mundo. Hay un remanente que sobrevive a la catástrofe, a los eventos que pasaron en el primer mundo, vuelven a poblar la tierra, pero en esta ocasión vuelven a nacer o a tener esas facultades de poder hablar y comunicarse con todo lo que está alrededor. Pero resulta que en este segundo mundo, que lleva por nombre Cuspursa, creo, si no me equivoco, en ese mundo aparece un ave que imita a todos, que en el folclore Hopi se representa como un sensontle, no sé si los conozcan por allá en Sudamérica, que son los pájaros que tienen la facilidad de imitar cualquier canto de cualquier pájaro. Entonces aparece aparece este primer elemento, ¿verdad? Que es un símbolo, no fue un pájaro que apareció y empezó ahí bueno, pero aparece este personaje y les empieza a mostrar tanto a los hombres como a las plantas como a los animales, les empieza a mostrar y a decir que no tienen nada en común, que no son iguales, que no tuvieras que confiar en aquel. Haz de cuenta que va y le dice a las plantas, ¿sabes qué? No confíes en los animales, es que ustedes no son iguales. A lo mejor los animales están planeando algo contra ustedes para erradicarlo. Y va con los animales y le dice, ¿sabes qué? Cuidado con los hombres, porque aunque parezca que son inofensivos, pero traen algo en la mente, ¿no? Y yo lo que pienso que van a hacer algo contra ustedes. Y va con los hombres y le dice, ¿sabes qué? No confíen ni en los animales ni en las plantas, porque están conspirando contra ustedes, los quieren acabar. Entonces, a lo que voy es que este personaje pone a todos en contra de sí. Entonces sucede que ahí se rompe ese vínculo de animales y plantas y humanos. Pero entonces llega y aparece otro personaje que es el que viene a hacer completamente la separación, que vendría a ser, ahí se nombra como una víbora o un tipo reptil, pero de cabeza muy grande,
que yo por ahí he podido o he interpretado que eso que se menciona de que tenía la cabeza grande no era que estuviera en sí cabezón, sino que más bien tenía mucha inteligencia, ¿no? Y este es el que viene y de a tiro termina de dividir tanto a los hombres con la naturaleza, y de la misma manera empieza a dividir a los hombres entre sí, los empieza a poner en contra. Y a causa de la llegada de este personaje es lo que desenlaza en la destrucción del segundo mundo para dar inicio al tercero. Ya en el tercer mundo, ese personaje, que vamos a decir, esa víbora de gran cabeza, es la que viene a ser guardián del inframundo en el tercer mundo de los Hopi. Y ese mismo personaje es el que viene a ser quien les da la bienvenida a los Hopi en el cuarto mundo. Entonces, ese personaje pudiera estar relacionado con estos seres que vinieron de otros lados, puede ser de otros planetas, puede ser de otras dimensiones, y que simplemente vino para desviar, para dividir y para de alguna forma empezar a tomar control. Y aquí, haciendo el enlace con lo que Jesús menciona por ahí también, ¿no? Acerca de Satanás, ¿no? O acerca de dónde estamos. Que él menciona que, pues de alguna forma, que estamos viviendo en el mundo de Satanás, en donde tenemos esa influencia directa de ese sistema que ahí en la Biblia se menciona como el Satanás, el diablo, y que ahí es donde estamos, ¿no? Y que también va de acuerdo a lo que nos cuentan por ahí los Hopi. Y ya en lo que va de los hermanos mayores, ellos los consideran a un grupo de personajes provenientes de otras estrellas, de otros mundos, a los que ellos nombraban como cachinas. Se les nombraba cachinas, se les nombraba quiapchinas, y también se les nombraba los guyás, que todo esto tiene que ver o más o menos traduce a espíritus o conciencias avanzadas o de gran sabiduría. Es muy importante lo que nos compartes, amigo, y es algo que yo ignoraba también. Y bueno, a lo que te iba a preguntar era, ¿cuál es el mensaje más importante que tienen los Hopi para la humanidad de este mundo actual? Porque dijiste que había varios mundos, eso explicaste. Y con respecto a que me comentaste que no había un concepto de Elohim para ellos y no tenían otro concepto. ¿Y cuál es el concepto de los que manipularon a la humanidad cuando se mezclaron con las mujeres? Sí, ahí el concepto de los Elohim pudiera estar en esos cachinas que ellos mencionan, ¿no? Una cosa también importante es que estos cachinas nunca se hicieron pasar por dioses, sino que todo el tiempo mencionaban que eran hermanos mayores de la humanidad, ¿no? Y esa era la razón de que venían en ocasiones a ayudar. Y entonces los cachinas eran los que podría ser que se mezclaron con las mujeres de los Hopi para, entre comillas, mejorar su genética, pero en realidad estaban manipulando su genética, ¿no es cierto? O sea, es una de las dos. Yo, como te digo, yo he pensado de las dos formas. No te pudiera... Sí, o sea, los cachinas se mezclan con las mujeres, pero fíjate, también hay un concepto de los cachinas,
Es que de acuerdo a la información Hopi, hay 3 tipos de cachina. El primer tipo de cachina es el que se forja a sí mismo durante la vida, durante la experiencia. Se puede decir que yo como humano puedo llegar a ser un cachina. El segundo grupo de cachinas que consideran es el de los hermanos mayores, que estos vienen a ser los procedentes de otros planetas en el mismo universo en el que estamos, en la misma dimensión. Pero el grupo más importante es el tercero, que estos vienen a ser los guardianes de la profecía, y que estos ya no son físicos, sino que estos son seres espirituales. Entonces, estos pudieran tener la capacidad de conocer y saber el tiempo. De acuerdo a los Hopi, este tercer grupo de cachinas son los encargados de venir y traer la profecía, que podemos hacer el enlace con lo que es el mensaje de Jesús. Y por lo regular en el mensaje de Jesús, en la historia, vendrían a ser los arcángeles los que eran encargados de venir y traer los mensajes, de dar las revelaciones. Lo vemos en cuando se le da la revelación a Juan, ¿no? Que es un ángel que viene, que el mismo Juan también, fíjate, Juan se arrodilla ante él y el ángel le dice que se pare, dice, párate porque tú y yo somos consiervos. O sea, y era el mismo mensaje que daban los cachinas cuando venían. Era el de, yo no soy ningún dios, yo soy igual que tú, simplemente soy tu hermano, pero de otra dimensión o de otro planeta. Hermano mayor, a lo mejor les decían porque estaban más avanzados, ¿no? en su evolución espiritual. Ya tenían más de toda la genética que nosotros tenemos dormida. Estos seres, pues, de acuerdo a su nivel, a su escala de evolución, tuvieran que tener ya todas estas capacidades ya despiertas y devueltas a ellos. Entonces, el decir que estos eran los Elohim, a lo mejor no eran precisamente esos Elohim que venían con ese plano de manipulación. Pudieran haber sido, como vemos que en todo hay la polarización, están los bandos, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, lo negativo, lo positivo. Eso es lo que yo pudiera considerar. Como te digo, no pudiera decir que eran los malos, ni tampoco puedo asegurar que son los buenos, pero lo que sí sabemos es que venían y las prácticas que hacían o lo que ocurría cuando venían estos personajes. Y de lo más importante, fíjate que yo puedo tomar como mensaje, como atributo de los Hopi, principalmente hay algo que me encanta de esta enseñanza, es una parte que dice que cuando, o la razón de iniciar a los jóvenes en el conocimiento Hopi, que esto era algo que se hacía desde a los 7 años de edad, no era simplemente para llenarlo de conocimiento, sino más bien era para darle la certeza y hacerlo más allá de ser perteneciente a un clan tribal, hacerle entender y hacerle ver que más allá de eso era perteneciente o era un ciudadano del gran universo, que de acuerdo a las enseñanzas Hopi, cuando esta humanidad llegue a un avance superior espiritual, vamos a ser invitados a esta gran comunidad cósmica que existe, que aún no estamos invitados o aún no somos partícipes porque no tenemos el avance necesario para estar ahí. Y el día que lo tengamos vamos a formar parte de esa gran comunidad cósmica, que podemos ver que muchas personas en este momento quieren tener ese contacto con
con extraterrestres, alienígenas, ya sean buenos o malos, porque muchas personas no se fijan en eso, simplemente quieren tener ese contacto. Pero para que eso suceda, primeramente nos tenemos que enseñar a convivir entre nosotros mismos, que también es parte del mensaje de los Hopi, que es el tener ese nivel y conciencia para tener un equilibrio en la vida, en nuestra convivencia. Que eso es lo que está roto en este momento, porque hay una desigualdad muy grande entre lo que es el sistema y lo que es la gente del común. Entonces tiene que llegar a este mundo a su final, dar inicio al siguiente mundo para que en ese siguiente mundo se pueda volver a empezar con ese equilibrio. Ese es un mensaje que es muy esperanzador, el saber de que aunque vamos mal, aunque va a haber algún tipo de eventos cósmicos que van a venir a cambiar todo, pero nos da la esperanza de que todo va a ser para un mejor comienzo y para buscar ese equilibrio que ya no hay. Entonces es esperanzador. Y por último, el mensaje, el que yo considero más importante, es el que se da en sus profecías. Que estamos viendo que de acuerdo a 9 profecías que hay, que son las más conocidas, pues ya simplemente estamos esperando el desenlace de la última profecía, que es la 9ª, y esto vendría a ser lo que daría final a este cuarto mundo Tuwakachi, para dar inicio al quinto mundo, según los Hopi, que sería ese nuevo comenzar, ¿no? En ese nuevo equilibrio, con esa nueva conciencia y con todas las capacidades que se nos van a ir regresando poco a poco conforme vayamos avanzando en la evolución espiritual. Muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo, por esta información tan valiosa y también por estos conocimientos ancestrales que muchas veces lo ignoramos. No sé si al propósito, o quizás porque venimos de un entorno religioso, o quizás creemos que las personas que son nativos o que son aborígenes o que son nativos, podemos decirle mejor, nosotros somos más inteligentes que ellos, pero en realidad ellos tienen más conocimiento y más experiencia y son más sabios que nosotros en algunas partes del mundo, ¿no? Los pocos que quedan y también los del pasado, esos ancestros y demás. Julio, para terminar, ¿qué invitación le harías a aquellas personas que comenzaron su camino de investigadores en búsqueda de la verdad? Pues yo creo que el mejor consejo sería el que no decaigan, de que sigan en su búsqueda, de que no le crean a nadie. O sea, no dar algo por certero simplemente porque alguien lo dijo. Sí, porque la mejor prueba es cuando tú lo puedes comprender, ¿no? Que por ahí vemos que hay mucha gente que, principalmente ahí en los chats, en los comentarios, hay muchas personas que van y empiezan ahí, alegan cualquier cosa, ¿no? Y pues muchas veces no es porque siquiera ellos se hayan dado cuenta de eso, sino que están repitiendo las cosas que por ahí otra persona está diciendo, y ellos lo dan como por algo, como por la verdad absoluta, ¿no? Entonces no le crean a nadie, créanse ustedes mismos, investiguen ustedes, dense cuenta, comprendan las cosas, porque una cosa es leer y otra cosa es comprender. Entonces primeramente hay que hacernos dueños de la información, adquirir información. En segundo paso, esa información que vas adquiriendo, necesitas que comprenderla. Y el tercer paso, ya cuando conoces, comprendes, tercer paso es empezar a dar la interpretación, que no va a ser para ser el gurú del mundo, sino que la interpretación a ti mismo, ¿verdad? O sea, para que tú mismo comprendas, para que tú tengas esa certeza de algo que tú te diste cuenta, de algo que tú sabes que, aunque no sea la verdad absoluta,
pero para ti lo es porque tú la encontraste, tú lo viste, no porque alguien te lo dijo. Eso yo pienso que es lo más importante que tenemos que hacer como investigadores, y no rechazar ningún tipo de información, no demonizar nada, porque a lo mejor en esa información que estamos desechando, que no queremos ver, a lo mejor ahí está la respuesta o el enlace con otras cosas que ya traemos dentro de nuestra investigación, ¿no? Entonces no desechar, no creer y disfrutarlo, porque pues, el tiempo es corto, no sabemos cuánto tiempo nos queda, y entre más conscientes podamos ser de la situación en donde estamos, mucho más fácil va a poder ser el proceso, sea cual sea. Bueno, Julio, muchísimas gracias, amigo. Gracias por tomarte el tiempo para venir aquí a Libres Pensadores. La próxima vez creo que vamos a traer a Lili también, para que puedan estar ahí los dos. Ahí podamos dialogar juntos sobre alguna temática que pueda ser del interés nuestro y también compartirlo con la comunidad. Y para ti que te has quedado hasta el final viendo este video, te invitamos a dejarnos un like si esta información te conectó, suscribirte al canal si no te has suscrito, y también invitarlos a ir al canal de los Círculos de la Real Interpretación. Repito, lo dejaré aquí en un comentario fijado para que vayan a ver su contenido. Apoyemos a los canales que están trayendo información útil y así siguen creciendo esta comunidad y seguimos todos entre nosotros aprendiendo. Yo me despido sin antes decirte que si no conoces acerca del libro secreto de Juan y te gustaría conocer un poco acerca de la historia no contada del origen del mal, aquí te voy a dejar un video con respecto a ese tópico. Dale click y nos vemos en ese video.